Soy Sansón y estoy aquí para compartir mi historia contigo. En este momento, me encuentro encarcelado en una prisión filistea, sin poder ver y acorralado por mis enemigos. Pero no siempre fue así. Permíteme contarte cómo todo comenzó. Vivíamos en una época en la que los filisteos dominaban la tierra de Israel, y la nación estaba bajo el peso de la opresión debido a nuestros pecados. Durante 40 largos años, fuimos subyugados por este pueblo agresivo, conocido por su tecnología militar avanzada y estrategias implacables. Los filisteos eran conocidos como los pueblos del mar, inicialmente establecidos entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Más tarde, expandieron su dominio hacia el interior de Canaán, construyendo ciudades gobernadas por tiranos. Sus armas de hierro superaban con creces nuestras armas de bronce, y su superioridad militar era abrumadora. Además, los filisteos adoraban a 3 dioses principales, Astarte, Dagón y Baal-Zebú, con templos dispersos por sus ciudades. Mi propio nacimiento fue marcado por una intervención divina, ya que mi madre, incapaz de concebir, fue agraciada con la promesa de tener un hijo por el ángel del Señor. La historia de mi vida comienza con una advertencia divina muy especial. El ángel del Señor se apareció a mi madre, pareciendo un hombre pero irradiando la santidad de un mensajero celestial. Anunció que yo sería consagrado a Dios desde el vientre, como nazareo. Esto significaba que mi cabello nunca debía ser cortado, y yo debía abstenerme de vino, bebidas alcohólicas y productos de uva. Además, evitaría cualquier contacto con cosas impuras. Ser un nazareo era un voto sagrado, reservado para aquellos especialmente dedicados a Dios. Y yo tendría esta misión desde el principio, con mi madre compartiendo este voto mientras me llevaba en su vientre. Fue una bendición especial en una sociedad donde el nacimiento de un hijo, especialmente un varón, era motivo de gran alegría. Representaría no solo la continuidad de la línea familiar, sino también traería liderazgo y bendiciones para la comunidad. Mi padre, deseando entender mejor la misión que tendría, oró al Señor para que el ángel regresara con más instrucciones. Y Dios, en su bondad, respondió a esta súplica. El ángel apareció nuevamente, esta vez mientras mi madre estaba en el campo. Mi padre preguntó sobre las reglas que gobernarían mi vida y obra, y el ángel enfatizó la importancia de seguir las instrucciones dadas anteriormente. Fue un recordatorio solemne de la responsabilidad especial que tendría al servir al Señor desde mi nacimiento. Mi madre, temiendo cómo sería mi vida con tantos desafíos y siendo un milagro de Dios, oró para que Dios mostrara mi futuro. Estás absolutamente en lo correcto al pensar que Dios no cumplió el deseo de mi madre. En su lugar, envió al ángel del Señor para reiterar las instrucciones divinas que ya les habían sido dadas. Esto demuestra la importancia de obedecer las orientaciones de Dios en lugar de buscar conocimiento sobre lo que está por venir. A pesar de las enseñanzas de Moisés resonaban en los oídos de mis padres, advirtiendo sobre los peligros de apartarnos del camino del Señor al unirnos con aquellos que no lo siguen. La ira divina podría caer sobre nosotros si elegíamos seguir a otros dioses. A pesar de estas advertencias, mi deseo por esa mujer persistía. Después de mucha insistencia, mis padres finalmente cedieron. Entonces nos preparamos para viajar a Timná, donde buscaba a mi futura esposa. Durante el viaje, cerca de los viñedos de Timná, ocurrió algo extraordinario, un joven león se abalanzó sobre mí. Fue un momento único, ya que el Espíritu del Señor vino sobre mí y me dio fuerzas para derrotar al león con mis propias manos. Aunque los leones asiáticos eran comunes en esa región en aquel tiempo, el enfrentamiento representaba mucho más que una simple lucha física. Era un símbolo del caos y de la lucha contra las fuerzas del mal. Sucedido, mantuve en secreto esa experiencia de mis padres. Continuamos nuestro viaje y, al llegar a Timná, encontré a la mujer con quien deseaba casarme. Todo parecía ir bien, y regresé a casa, esperando el momento adecuado para la boda. El día de la ceremonia, durante nuestro viaje de regreso a Timná, pasé por el lugar donde había derrotado al león.
Sorprendentemente, encontré un enjambre de abejas produciendo miel en el cuerpo del animal. Aquí comenzó mi falta de respeto hacia lo que Dios había pedido a mis padres. Tomé un poco de esa miel y la comí en el camino, como recompensa por la victoria que había logrado. También le di un poco a mis padres, sin revelar el origen de la miel, ya que eso habría violado mi voto de nazareo, que prohibía el contacto con cadáveres. Además, organicé una fiesta en Timná según la costumbre, 7 días de celebración que culminaron con la consumación del matrimonio. Fue una fiesta extravagante, llena de alegría y celebración, pero también marcada por secretos y desafíos que aún estaban por venir. La seriedad de mi voto de nazareo hizo aún más significativo el desafío que enfrenté durante las celebraciones de la boda. Mientras se completaban las formalidades y se consumaba el matrimonio, los padres de la novia decidieron poner a prueba mi astucia. Seleccionaron 30 jóvenes de la ciudad para competir conmigo en un enigma, convirtiéndome en el centro de atención. Les propuse un enigma intrigante: si lograban descifrarlo en 7 días, recibirían 30 túnicas de lino fino y 30 conjuntos de ropa festiva. Pero si fallaban, tendrían que proporcionarme las mismas 30 piezas de vestuario. El enigma que presenté fue este: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Durante 3 días, se rompieron la cabeza tratando de descifrar el misterio. Al 4.º día, presionaron a mi esposa para que me convenciera de revelar la respuesta, amenazando con incendiar la casa de su padre si ella no lo hacía. Desesperada, mi esposa vino a mí, llorando, preguntándome si realmente la amaba, si me odiaba por no compartir la respuesta con ella. Ella suplicó una explicación, pero yo permanecí en silencio, ya que no veía razón para revelar la respuesta ni a ella ni a nadie más. El sufrimiento persistió hasta el último día de la celebración, cuando finalmente decidí compartir la respuesta con ella. Fue una decisión difícil, influenciada por su constante angustia. Así, antes del atardecer del 7.º día, ella transmitió la respuesta a los jóvenes de la ciudad, quienes vinieron a buscarme con la solución en manos: ¿qué es más dulce que la miel, y qué es más fuerte que un león? La traición de mi esposa, que se alió con su pueblo contra mí, fue un dolor profundo. En mi furia, declaré que si no fuera por ella, los 30 jóvenes no habrían resuelto mi enigma. Aunque cumplí mi promesa y pagué la deuda, esto tuvo un costo, ya que ejecuté a 30 de los enemigos filisteos como parte del acuerdo. Marché hacia la ciudad de Ascalón, aniquilé a los hombres y tomé sus pertenencias, distribuyendo las ropas entre aquellos que resolvieron el enigma. A pesar de haberme vengado, todavía estaba consumido por la ira cuando regresé al hogar de mis padres. Durante la cosecha del trigo, mi mente bullía con pensamientos de venganza. En un gesto de reconciliación, llevé un regalo para mi esposa, pero fui rechazado por su padre, quien me ofreció a la hermana menor como esposa, diciendo que era aún más hermosa. Furioso y despreciado, declaré que no sería culpable por lo que haría a los filisteos. Decidí entonces desatar mi ira contra ellos de una manera grandiosa. Capturando 300 zorras, até sus colas juntas, coloqué antorchas entre ellas y las solté en los campos de los filisteos. El fuego consumió todo: gavillas de trigo, cosecha sin cosechar, viñas y olivos. Cuando los filisteos descubrieron la causa de la destrucción, exigieron saber quién era el responsable. La respuesta llegó rápidamente: fue por las acciones de mi suegro que los campos fueron arruinados. Mi ira estaba plenamente dirigida contra aquellos que me habían traicionado y deshonrado. La tragedia me golpeó cuando los filisteos capturaron y mataron a mi esposa y a su padre. Consumido por el dolor y la ira, hice un voto solemne de que no descansaría hasta vengarme. Caí en una espiral de furia, sintiéndome traicionado y engañado, primero por mi esposa y luego por los filisteos. Busqué venganza con toda mi fuerza, lanzando ataques furiosos contra los filisteos. En represalia, ellos acamparon en Judá, buscando capturarme y vengarse por lo que había hecho. Cuando los hombres de Judá me confrontaron, me preguntaron por qué provocaba a los filisteos. Expliqué que simplemente estaba respondiendo a la violencia que ellos habían infligido a mí y a mi familia.
A pesar de la amenaza inminente de ser entregado a los filisteos, acepté mi destino. Solo exigí una promesa, que no me mataran. Aunque poseía fuerza física, sabía que no era invencible. Así que acordé dejar que los hombres de Judá me ataran, confiando en su palabra de que me entregarían a los filisteos sin causar mi muerte. La traición de los soldados de la tribu de Judá, que me entregaron a los filisteos, refleja la terrible opresión que nuestro pueblo sufría bajo su dominio. En lugar de apoyarme, prefirieron complacer a nuestros opresores. Así que fui amarrado con 2 cuerdas y llevado sobre una roca hacia mi captura. Sin embargo, cuando llegamos a Lei, los filisteos vinieron triunfantes a capturarme. Pero fue entonces cuando el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre mí. Como si las cuerdas fueran simples hilos de lino quemado, las rompí con facilidad, liberándome de mi prisión. Empuñando la mandíbula de un burro recién muerto, enfrenté a los filisteos solo. Con esta improbable arma en mano, derroté a 1000 de ellos, demostrando la fuerza que el Señor me había concedido. Este singular logro se conoció como colina de la mandíbula, donde, con la mandíbula de un burro, hice montones de 1000 hombres derrotados. Después de este evento destacado, me convertí en juez sobre Israel, liderando a mi pueblo en tiempos turbulentos. Aunque mi viaje estuvo lleno de desafíos y tragedias, el Señor me capacitó para lograr grandes hazañas en su nombre y en beneficio de nuestro pueblo. De hecho, la palabra juez en hebreo, Sofet, tiene una connotación más amplia que simplemente juzgar. También lleva el significado de solucionador de problemas. Así que yo, Sansón, pertenezco a un selecto grupo de personas cuya misión era salvar al pueblo de Dios de sus propias transgresiones y de las amenazas externas. Durante 20 años, asumí este papel, enfrentando desafíos y peligros inimaginables. En una de mis misiones más peligrosas, viajé a Gaza y me involucré con una prostituta. Cuando supe que los filisteos estaban planeando una emboscada para mí, decidí darles la vuelta. Esperé pacientemente hasta la medianoche, cuando tomé los pesados portones de la ciudad, incluidos los postes, y los llevé hasta la cima de una colina cerca de Hebrón. Estos portones no eran simples portones, sino las fortificaciones que protegían la ciudad. Eran masivos y reforzados, diseñados para resistir ataques. Su peso era tremendo, pero los levanté y llevé, demostrando una vez más la fuerza que el Señor me había concedido. Caí nuevamente en la trampa de la tentación, seducido por la belleza y astucia de Dalila, lo que me llevó a ceder a mis deseos. El orgullo y las decisiones equivocadas me llevaron por un camino traicionero. Me encontré en un dilema angustiante, enamorado de una mujer cuyos intereses estaban en conflicto con mis deseos de servir a Dios. Aunque guardé celosamente las características de mi voto nazareno, cedí a la seducción del pecado, cometiendo errores graves. En ese periodo, me encontraba en los territorios filisteos, donde los gobernantes eran crueles y ansiosos por mi captura. Dalila, profundamente enamorada de mí, pero también seducida por la avaricia, aceptó una generosa oferta de los filisteos para traicionarme. Le ofrecieron una gran cantidad de plata para descubrir el secreto de mi fuerza. Dalila me presionó repetidamente para revelar el secreto de mi fuerza, ofreciéndome seguridad y confianza. La primera vez, le dije que me debilitaría si me ataban con 7 cuerdas nuevas y aún húmedas, pero, en realidad, la estaba poniendo a prueba. Cuando lo intentó, rompí fácilmente las cuerdas. Pero su persistencia era implacable. Una vez más, le dije que me debilitaría si me ataban con cuerdas nuevas que nunca habían sido usadas. Y una vez más, lo intentó, atándome mientras hombres escondidos esperaban en la habitación. Dalila estaba decidida a descubrir el secreto de mi fuerza, y yo estaba cada vez más atrapado en su red de seducción y engaño. Cegado por el amor y el deseo de complacerla, terminé revelando el secreto más precioso, mi consagración a Dios desde el nacimiento, expresada en mi cabello sin cortar. Dalila, a quien amaba ciegamente, me traicionó cruelmente. Mientras yo dormía en su regazo, llamó a los filisteos y cortó mis largas trenzas, aquellas que eran símbolo de mi consagración a Dios.
Los enemigos me capturaron fácilmente, me ataron y me cegaron. Fui llevado a Gaza, donde fui encarcelado y obligado a trabajar como esclavo en una prisión filistea. Mi caída fue dramática, una vez tan poderoso y ahora tan impotente. Mi cabello, símbolo de mi fuerza, se fue, y con él mi esperanza de liberación. Fue un golpe duro. Yo, un hombre que alguna vez fue tan poderoso, ahora reducido a un simple mortal, incapaz de defenderme. Estaba tan comprometido con mis propios deseos, tan atrapado en los deseos de la carne, que no me di cuenta de que me estaba alejando del camino del Señor. Oré fervorosamente al Señor pidiendo otra oportunidad, suplicando su perdón. Entonces, ahí estaba yo, sintiendo los primeros indicios de esperanza resurgiendo. Pasé mi mano por mi barba y pude sentir su aspereza. Sí, estaba volviendo. Pronto mis ojos no estarían ciegos y mi cabello volvería a crecer. Era como si la vida me estuviera dando una segunda oportunidad. Mi pecado me convirtió en un miserable perdedor, pero ahora estaba determinado a recuperar mi fuerza. Mi cabello estaba creciendo de nuevo y sabía que pronto estaría listo para luchar una vez más por mi pueblo y por mi Dios. Mientras tanto, los gobernantes filisteos estaban celebrando su victoria, alabando a su dios Dagón. Dagón, una antigua deidad, adorada por muchos. Pero yo sabía que el verdadero poder estaba con el Señor Dios de Israel. Y entonces llegó el momento en que fui llevado ante ellos, como un espectáculo para su entretenimiento. Me colocaron entre las columnas que sostenían el templo, burlándose de mi debilidad. Con un último acto de redención como una disculpa tanto para mi pueblo como para Dios, empujé las columnas con una mezcla de dolor, ira y determinación, las empujé con todas mis fuerzas, derribando el templo. Sabía que esto significaba mi propia muerte, pero también sabía que era la única manera de causar un gran daño a mis enemigos. Fue un momento de gran destrucción, pero también de redención. Aún en mi caída, encontré la fuerza para triunfar sobre mis enemigos y cumplir mi destino. Fue un final trágico, pero también un acto final de heroísmo y justicia. Fue el fin de mi camino, pero también el comienzo de una nueva era. Mi historia, llena de hazañas heroicas y desafíos extraordinarios, sirve como un poderoso recordatorio de que la fuerza física y espiritual deben usarse con sabiduría y caminar juntas. Aprendí de la manera más difícil sobre los peligros de la tentación y las consecuencias de sucumbir a los deseos de la carne y del pecado humano. Pero también descubrí la redención, la capacidad de encontrar fuerzas incluso en los momentos más oscuros y cumplir mi destino. Entonces, que mi historia sirva como un recordatorio para todos nosotros, incluso cuando caemos, aún hay esperanza de levantarnos nuevamente. Cuando bajamos la cabeza y de rodillas pedimos la misericordia de Dios por nuestros errores, solo Dios es amor verdadero, el Alfa y el Omega. Si te gustó esta historia llena de giros y mensajes poderosos de la Biblia, no te pierdas más contenido como este. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal Revelaciones Bíblicas para recibir más historias fascinantes, ideas espirituales y reflexiones inspiradoras. No dejes pasar esta oportunidad, únete a nosotros en el viaje de la fe y el conocimiento bíblico.